Tatuaje japonés. Es sin duda sorprendente. No deja de llamar la atención un cuerpo entero vestido a base de tinta, metódico, casi al límite. Hablaba con Fede. Fede, ¿qué tal? Muy buena, amigo. Hablaba contigo precisamente del tatuaje japonés. Tatuaje japonés, mira, además que tengo una varilla de tatuar japonesa. Eso es una varilla japonesa de Ver tatuar. eso, lo que es el arte del tatuaje oriental. Cuéntame algo, Fede, cuando se tatúa lo habitual es hacerlo con agujas. Claro, vamos a ver. Ahí estoy viendo que la punta es bastante importante. Eso tendría que ser doloroso. Bueno, el tatuaje japonés implica dolor, ¿vale? El tatuaje japonés no está pensado para dulcificar como el occidental, ¿vale? Y si quieres, pues te cuento un poco la historia del tatuaje japonés, de dónde viene, por qué esos cuerpos, como bien has dicho, vestidos, ¿no? Esos bodysuit que se llaman, ¿no? ¿De dónde viene este arte del tatuaje japonés, Fede? Pues mira, lo que sabemos, lo que se sabe por antropología y por historiadores, ya se sabe que hay una estatuilla, la estatuilla Jomon, son de los... del periodo Jomon, la estatuilla Doku. Eso estamos hablando 14.000 años de antigüedad, ya son años, ¿no? Y esas estatuillas ya tienen unos grabados que pues se asemejan a tatuajes. Sabes que los ídolos oculados nuestros, esas marcas que tienen aquí, posiblemente sean tatuajes tribales, que también, pero eso sería para otra charla. Luego se sabe también, en el periodo Kofun, que es más reciente, siglo III, siglo VII antes de Cristo, ahí tenemos el periodo Haniwa, donde también se encuentran unas estatuillas que también tienen tatuajes, se ven unas marcas que sin duda son tatuajes. Luego ya nos tendríamos que ir más recientemente, en el siglo XVI, tenemos un tipo de tatuaje muy interesante, que sería en la isla Amami y Ryukyu, es que los nombres japoneses son tela, esas son unas islas que están en el sur de Japón. Y hay un tatuaje que se llama Hajichi. Un tatuaje muy interesante, porque un tatuaje femenino, un tatuaje que se hacen las mujeres, un tatuaje que se hacen desde la punta del dedo hacia arriba del brazo, y un tatuaje identificativo. ¿Qué identificaría? A la mujer casada. Una mujer que, por lo tanto, con ese tatuaje tú no puedes tocar ni puedes abordar. Le debes de mantener un respeto, puesto que ya en ese momento es propiedad del hombre, ¿vale? Aunque suene machista hoy en día, pero tenemos que irnos, que estamos hablando del siglo XVI en el Japón feudal, ¿vale? No estamos hablando de los tiempos actuales. Y un tatuaje, pues bueno, pues aunque lo veamos hoy en día como una barbaridad, en ese momento quizás preservó a las mujeres de mucha violación, de mucho saqueo, por el simple hecho de estar casadas. Qué curioso, Fede, porque observando todo esto, estamos hablando de un arte milenario, de un arte... dime una cosa, el arte del tatuaje, el arte de vestir el cuerpo, ¿hubo conexión entre culturas o las culturas independientemente evolucionaron a vestir el cuerpo? Muy buena pregunta. No hay una conexión. El tatuaje es intrínseco del ser humano. Encontramos tatuajes en América del Norte, en América del Sur, en Oceanía, en Europa, en el África subsahariana, porque en el África negra no hay tatuajes de otro tipo de tribalismo, pues porque no se le ven, lógicamente. Yo tiro más el Scarface y el Bendy, y bueno, pues lo encontramos en todos los continentes, y cada uno con su propio estilo, su propia manera de tatuar y su propio diseño. Son totalmente diferentes de un sitio a otro. Es curioso también, Fede, que en muchas ocasiones nos encontramos que este tipo de tatuaje esconde una simbología. En todo lo que es el arte del tatuaje japonés, lo que, observando un poco este magnífico libro que tienes aquí, de hecho, yo he de decir que en tu estudio, aquí en Tatutiki, en la avenida, en este caso, de José Laguillo, tienes auténticas joyas literarias de todo lo que es este arte. Tatuar no es solo ir a sacarle pasta a la gente. Si te gusta el tatuaje y amas el tatuaje, lógicamente amas su historia y amas pues todo lo que es la cultura del tatuaje. Observando los tatuajes japoneses, Fede, lo que veo es que habitualmente se describen más historias de la mitología japonesa en la piel
que ideogramas, letras, es decir, es como muy mitológico todo. El tatuaje japonés va a expresar leyendas japonesas. En este caso, sobre todo los héroes del Suikoden, que son los que marcan, que si queréis ahora explicamos un poco las edades de cómo va transcurriendo la historia del tatuaje en Japón. Hay veces como en la europea, que está mal visto y que está bien visto, tiene resurgir y tiene decadencia. Y realmente lo que va a representar son figuras de los héroes del Suikoden. Simplemente. ¿Qué son los héroes del Suikoden? Los héroes del Suikoden son una serie de héroes japoneses, unas tablillas que se crean, para que nos hagamos una idea hoy en día, sean como unos cómics, ¿vale? O lo que es hoy en día, ¿no? En la cual se describen una serie de héroes, pues, digamos, hacen proezas, hacen figuras heroicas, y las cuales están todas tatuadas. Y es lo que trae ese resurgir de que la gente lo ve y se quiere parecer a esos héroes del Suikoden realmente de alguna manera. Y ahora veremos un poco porque la historia tiene mucha amiga. Tenemos que ir primero al periodo Sengoku. El periodo Sengoku es un periodo dominado por el confucianismo. El confucianismo es una religión, bueno, pues la religión principal enemigo del tatuaje básicamente en todas las culturas, ¿no? Y bueno, pues el confucianismo ve mal alterar tu propio cuerpo. Por lo tanto, el tatuaje, que es una alteración de tu cuerpo, una modificación corporal, no va a estar permitido. De hecho, se va a utilizar para marcar a los delincuentes con círculos en los brazos. Van a hacerle unos círculos y van a quedar marcados. Ahí van a ir desde presidiarios, prostitutas, proxenetas, barrenderos, porque estaba muy mal visto, y guardias de la seguridad. Lo que era la policía, curiosamente, en ese periodo, lo hacían los propios delincuentes. Eran contratados para ello. Algo muy curioso. Pues estos señores acababan todos con tatuajes. Entonces el tatuaje era una marca de gente de baja estopa, de gentuza, porque realmente se le practicaba como castigo para que quedaran marcados y todo el mundo lo reconociera por la calle. Pero es que claro, después de ese periodo llega el periodo Edo. El periodo Edo es un periodo que comprende más o menos de 1600 a 1868. Y ahí sí hay un resurgir del Iresumi. ¿Por qué? Porque en ese periodo se empieza de alguna manera a reivindicar muchas cosas de la cultura japonesa, que como ya hemos visto es muy antiguo el uso del tatuaje y la costumbre de tatuarse. ¿Qué pasa con estos criminales que hemos dicho que tienen los círculos? Que empiezan a decorar esos círculos, a hacerle florituras, a hacerle dibujos para disimularlos de alguna manera. Y así nace, bueno, es la época en que nace el Suikoden, con esos héroes tatuados. Y luego tenemos unos personajes que son los Tobi. Los Tobi son los bomberos, y los bomberos son unos personajes muy interesantes y muy importantes en la cultura japonesa. ¿Por qué? Porque todos sabemos, habéis visto las películas, las casas de Japón son de papel prácticamente. Entonces el bombero formaba una parte esencial de aquello. Pero claro, el bombero, imaginaros, el bombero de hecho ya eran personas normalmente de esto que hemos estado hablando, venían de delincuentes, porque es una profesión muy arriesgada. ¿Qué ocurre? Que ellos para trabajar no pueden llevar ropa. ¿Por qué? Porque la ropa que se utiliza en ese periodo es los kimonos de seda. Entonces ellos prácticamente lo que llevan era un taparrabo. ¿Qué ocurre? Que ellos empiezan a tatuarse ese propio kimono en la piel. Qué curioso. Y son tan importantes y tan queridos los Tobi que los propios comerciantes locales empiezan a financiarle los tatuajes a los Tobi. Porque el que tenía los mejores Tobi era como más, oye, tenías más seguridad y además te interesaba tenerlos contentos y además como un alarde, ¿no? Oye, mira, nuestros Tobi sí que son potentes, ¿no? Una de las figuras que sale es el dragón, porque el dragón es un animal asociado al fuego. Entonces fíjate hasta dónde llega, ¿no? Y por eso el tatuaje japonés tiene esa forma, ¿no? De como un kimono, va abierto por sí, el pecho. Hecho, hemos visto antes... No se tatúa en la cara, no se tatúa en el cuello, se tatúa, ya te digo, es prácticamente un kimono. Hemos visto antes, como esta imagen que ahora estamos viendo, que como tú muy bien indicabas, deja la parte central. ¿Veis que es prácticamente... como si tuviera unas manguitas? Es un kimono de seda. Y este, que es el taparrabos que llevaba un Tobi. Porque es que no puede, un kimono de seda, ¿cómo te metes a apagar un fuego? Ahí no hay trajes ignífugos como hoy en día. Lo que hay debajo del taparrabo también va tatuado. No debe por sí. Hay algunos que se tatúan, pero realmente el tatuaje tradicional no tiene por qué tatuarse los genitales. Porque ya digo, es como un kimono. Prácticamente lo que se buscaba era simplemente ese kimono de seda que ellos no podían portarlo de alguna manera. Y ahí viene la costumbre de ese tatuaje. Y aquí vemos también la manguita, claro, por llamarlo de alguna forma. Las manos se tatúan porque un kimono no llega hasta las manos.
Es muy curioso. Luego hay un problema. Sabes que la yakuza japonesa, la mafia japonesa, esa que vemos en las películas, sabéis que se identifica con el tatuaje. Sí. La mafia Mientras más tatuajes... La mafia yakuza, hay que entender que la mafia yakuza, aquí en España, para que lo entienda el oyente, ¿no? Aquí es lo que le llamaríamos un facha, ¿no? Y son muy nacionalistas y son las costumbres del Japón feudal las quieren llevar a cabo hoy en día. Y entre las cosas que ellos reclaman, la costumbre que ellos reclaman es la del tatuaje, de ese famoso periodo Sengoku que para ellos es la época dorada del Japón. De hecho, sabes que hay una costumbre también que es la de sesionarse el dedo cuando cometen una traición. Un deshonor, sí. ¿Tú sabes de dónde viene esa costumbre? ¿De dónde viene? Esa costumbre es muy curiosa. Eso es una costumbre realmente no de deshonor, sino de fidelidad. Cuidado. Tú te cortas el dedo por fidelidad y ante un hecho deshonroso vas a mostrar tu fidelidad cortando el dedo. ¿Sabes de dónde viene eso? Es una costumbre de las cortesanas con sus amantes. Qué curioso. Para estar unidos de por vida. Se cortaban el dedo, se amputaban un trozo de su dedo, mostrando que le importaba, que le importaba menos su propio cuerpo que el amor que sentía hacia, bueno, pues en ese caso, hacia la cortesana o hacia el amante de la cortesana. Oye, Fede. Y ellos lo reivindican. Y dentro de todo esto, dentro de todo lo que son esos periodos que comentaba, ese primero lo tenemos ya definido. ¿Alguno más? Sí, el último, que es el Meiji, porque claro, date cuenta que nos hemos quedado en 1868 y a principios de prácticamente del 1900, y aquí hay un periodo que ya el tatuaje vuelve para atrás, que es el Meiji. El Meiji prohíbe el tatuaje. El Meiji lo prohíbe totalmente. De ahí viene la costumbre, sabes que en Japón es muy usual encontrarte prohibido entrar con tatuaje, sobre todo a los campos de golf y a los baños. Sabes que los baños es el sitio público de Japón donde se discute, donde se habla de los hombres sobre todo, ¿no? Es una costumbre masculina más que nada. Se prohíbe. Se llega a prohibir. Hoy en día sigue prohibido, pero hoy en día sigue prohibido para que la yakuza no tenga sitios donde reunirse, porque los campos de golf es donde la yakuza se reunía porque no había micrófonos posibles en un campo de golf. Entonces la manera de que no entrara la yakuza era prohibir el tatuaje, entrar con tatuaje. Y a dicho de hoy sigue siendo prohibido, ¿eh? Pero digo, en el periodo Meiji se prohíbe totalmente. La yakuza ya está en marcha, es algo que el gobierno no puede permitir, pero sin embargo se han hecho muy curiosos. Por ejemplo, tenemos al rey Jorge de Inglaterra que va a Japón y se tatúa un dragón en el brazo. Sabes que los ingleses son muy aficionados al tatuaje y la monarquía son muy aficionadas al tatuaje. Un día hablaremos de las monarquías y el tatuaje, que son muy, muy interesantes. ¿Hasta cuándo queda esto prohibido? Pues hasta que termine la Segunda Guerra Mundial. Cuando termine la Segunda Guerra Mundial, pues de alguna manera vuelve otra vez a abrirse las ideas, están bajo tutela de alguna manera de Estados Unidos, hay intervención y otra vez se vuelve a tatuar. De hecho, los americanos pues se tatúan allí como Dios, ¿sabes lo que te digo? Los que van a islas y tal, ¿no? Y de hecho se traen el tatuaje, ¿no? ¿Qué te digo? Durante el periodo Meiji incluso se llegan a destruir las tablillas donde estaban los diseños de tatuajes y tal, se llegan a destruir, a quemar, vamos, en plan inquisitorial totalmente. Dime una cosa, Fede. Dime. Que antes te he dejado precisamente la varilla que tienes en las manos sirve para tatuar. Esto es una varilla, además que ha tatuado. Esta pertenece a Shimada, un maestro japonés. Esta la conseguí en Madrid, de hecho está firmada por Shimada y pone Madrid. ¿Qué es lo que penetra? Esto es una varilla de bambú. Como hoy en día le ponen agujas de tatuaje aplicadas, antiguamente era bambú afilado, que eso ya sí que tiene que ser doloroso. O sea, imagínate el tatuador tatuando y a cada momento parando para afilar el bambú porque se quebraba con la propia piel. Hoy en día el método ha avanzado bastante, con las agujas el método es más lento que el tatuaje a máquina, lógicamente, pero el resultado es fantástico realmente, se adapta perfectamente a... Aquí lo tenemos en la posición de lengua de gato, que se le dice. ¿Y todo eso penetraba en la piel? Depende de lo que vayas a marcar, todo no tiene por qué entrar. Pero vamos, que te va a entrar unos cuantos de milímetros en tamaño, lo he visto bien. Y Fede, en hacer un tatuaje de este tipo... Se tarda muchísimo. Eso te iba a decir, porque... Se tarda muchísimo, el tatuaje va completo. El tatuaje manual es muy lento y se tarda mucho, es muy costoso, doloroso y largo de hacer. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, uno de mis tatuadores favoritos, de mis orichis favoritos, que en Berlín lo pude ver, que Horiyoshi III es de una generación de tatuadores,
Bueno, pues estaba yo tatuando también esa convención de Berlín. Y la verdad es que tenía muchísima curiosidad. Ellos además tenían un tatami especial, ellos tatuaban en el suelo, ellos no tatuaban en silla como nosotros, ellos tatuaban en tatami, tatuaban en el suelo. Y la verdad es que tenía mucha curiosidad. Tú imagínate a mí, que no es que sea muy chico, pero en Alemania yo era pequeño, una fila de alemanes allí enorme, yo allí que no me asomaba allí a ver a Oriyochi tatuar hasta conseguir meterme. Y estuve bastante tiempo viéndolo, incluso me planteé hacerme una pequeña pieza, aunque realmente son bodysuits, son cuerpos enteros, pero bueno, tener un recuerdo. Lo que pasa es que ya te digo que en esa época, además, estamos hablando de los años 90, me pidió pues lo que sería el cambio de hoy en día, serían pues como unos 600 euros, perdón, por una piecita así. Y aparte el tiempo que llevaba aquello. Me hice una foto con él, me recuerdo que para hacerme la foto, porque yo iba a unos ceremoniales, me acuerdo que iba acompañado de muchos japoneses pequeñitos que eran los aprendices, iba su mujer, vestida, además ellos llevaban la tradición japonesa a tope, los ves salir todos uno detrás de otro, ¿no? Y para conseguir hablar con él me tuve que levantar a las 5 de la mañana, que era la hora en que se levantaba el señor Oriyochi a desayunar, y conseguí hacerme una foto con él, que tengo por ahí guardada en mi casa, a las 5 de la mañana, lo recuerdo, ¿eh? Fue algo, porque era la única manera, durante el día no había manera porque tenía además su agenda ocupada. Aparte de su agenda, tenía su círculo de protección allí con sus protectores y no había manera de, ni lo podías molestar ni lo podías incordiar. Y hay un detallito que se nos ha olvidado comentar del tatuaje japonés, que es algo que muchas veces habéis visto o ahora si os interesa, que son esas pieles tatuadas sacadas del cuerpo. Sí. Habéis visto a lo mejor, si os metéis a tatuaje japonés, pieles japonesas, vais a ver que hay un señor en Japón, Fukushi Masaichi se llama el amigo, es un médico patológico, especialista en patología. Él nace en 1878, muere en 1956, creo, por ahí. Bien, pues él hace un museo de pieles y de cosas relacionadas con el tatuaje. Eso además en Japón está en la Universidad de Tokio, vamos, que no sea un chiringuito que tiene el tío montado, eso está en la Universidad de Tokio, en la sección de patología. Y él llega a reunir 105 pieles humanas. De hecho, la leyenda contaba que las compraba en vida. Si le gustaba, te la compraba en vida, hacías un contrato y cuando morías te las traía. Y están conservadas en líquidos especiales y tal, expuestas. Además tiene la particularidad, como ya hemos dicho, de que como van abiertos se puede abrir perfectamente. Como un kimono. Y colgarlo en la pared. Pero te digo, tiene 105 pieles y más de 3.000 fotografías relacionadas con el... Es lo que podríamos llamar, nunca mejor dicho, arte en piel. Arte en piel. Aquí, fíjate que mientras que hablo contigo, estoy enfocando este libro fantástico de tatuaje japonés. Fijaros el trabajo además que se realiza con unas varillas. Que además estás ilustrando magníficamente porque mientras... Hay una curiosidad, voy a contar una curiosidad del tatuaje japonés, no sé si habrá por aquí alguno. Que es que claro, cuando yo digo esto muchas veces digo, y solamente se exhiben motivos japoneses y bueno, pues estos héroes del Suikoden, peleándose con dragones, animales mitológicos, pero claro, muchas veces sale el tigre, ¿no? Y siempre hay el listo que te dice, porque siempre sabes que siempre hay un listo, ¿no? Que te dice, oiga, pues en Japón no hay tigres. Pero claro, pero es que tenemos héroes del Suikoden que una vez en Japón, en el propio Japón, habían abatido a todo tipo de fieras y de monstruos, salieron al exterior a buscar fieras dignas con las que tener... Y el continente lo tienen cerca. Y en China sabemos que sí hay tigres. Entonces ellos fueron a China a buscar fieras y encuentran el tigre y ellos se lo tatúan, de hecho queda reflejado en el Suikoden como un animal fiero, además sabes que, bueno, pues imagínate un tigre, ¿no? Que es un animal, un felino enorme, feroz, en fin, ellos lo ven reflejado de alguna manera. Aquí tienen esos famosos dragones que los tatuaban. Además con el verde jade tan... Con protección frente a... Si te fijas, tampoco tienen tantos colores. No, el azul... Son de 3 a 4 colores. Negro, rojo y verde. Y colores básicos, no hay difuminado, ellos te presentan, si te fijas, tatuaje japonés... Y aquí lo ves muy bien. Es impresionante, ¿eh? Tatuaje japonés, por ejemplo... Esta cara, sí, las cabezas cortadas. Es increíble. Si te fijas, el tatuaje japonés tiene 3 elementos. Un fondo, que va a ser un elemento bien aire, agua, fuego. Un elemento central que va a llamar nuestra atención, que es el motivo del tatuaje, en este caso la serpiente y las cabezas cortadas.
Y luego le van a meter elementos, que en este caso flores de sakura, entre medio. ¿Para qué? Para crear una falsa dimensión, una falso relieve, porque si te fijas son planos. Como un efecto 3D. Claro, pero este efecto de una cosa detrás de otra le crea profundidad en plano. O sea, son unos genios los tatuadores japoneses. No, desde luego son una maravilla, Y el estilo. Además, un estilo, te digo, un estilo perfecto, un estilo que perdura siempre. Línea gruesa, relleno sólido. Ese tatuaje perdura para siempre. Hoy en día se hacen tatuajes muy estéticos, pero que no tienen permanencia en la piel porque el formato piel no admite lo que están haciendo. Microrealismo, tirón de oreja para que los tatuadores que me estén escuchando. Realismo máximo. ¿Microrealismo qué es? Microrealismo es hacer un tatuaje que debería ser así, hacerlo así. Para contentar a la gente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no quiere esto, pero sí quiere esto. Problema, recién hecho se va a ver muy bonito. Dentro de unos años vas a tener Un manchón. un mal tatuaje. Un mal tatuaje. El realismo, se está haciendo un tipo de realismo a color espectacular para la foto, para el book del tatuador, pero es un tatuaje efímero, un tatuaje que tiene una permanencia en la piel muy mala. Y sobre todo si nos vamos aquí al sur, con el sol que nos da y las pieles morenas que tenemos, es un tatuaje inviable en estas latitudes. ¿Y se hacen? Claro, se hace porque el cliente lo exige, el tatuador no aconseja, no dice, oiga, perdone, esto no le va a quedar bien dentro de 5 o de 10 años. ¿Por qué? Pues porque al final es un negocio y lo que quiere es trabajar. ¿Qué más podemos decir de la historia de los tatuajes, Fede? Bueno, pues de Japón básicamente con eso hemos dado un repaso bastante importante. Mira, te voy a contar una anécdota que siempre me gusta al oyente, ¿no? Gatos y ratas, es curioso también. Gatos y ratas, sabes que la rata es muy importante. Sí, sí. Es un símbolo además de buena fortuna. Y en China también. Es un símbolo de buena fortuna y de abundancia. Quería contar un detalle. Un buen amigo mío, Antonio es uno de los tatuadores pioneros en España, de Valencia. Tiene un estudio muy famoso en Valencia, Tatuarte. Él empezó con el rollo de la revista y hizo de las primeras revistas españolas que no venían con patente extranjera, ¿no? Tatuarte Magazine. Bien, pues el hombre empezó, aparte de, bueno, pues reportajes, yo soy un reportaje, soy unos tatuadores de la época, tatuadores de fuera. Él empezó a viajar, un hombre muy inquieto, un hombre con cultura. Tiene un museo del tatuaje allí en Valencia que recomiendo que lo visitéis. De hecho, tiene alguna pieza regalada por mí, lo podéis ver por allí. Y bueno, pues este hombre pues fue a Japón porque quería, claro, el tatuaje japonés es muy importante, el polinésico, japonés y el tradicional americano son los tres ases, ¿no? Digamos, por lo menos para mí, ¿no? Del tatuaje tradicional, ¿no? Y bien, pues este señor se va allí, creo que iba a acompañar con su hijo, y claro, sabes el morbo de los occidentales, ¿no? A veces es un yakuza, ¿no? Y claro, dicho aquello, ven a un señor rapado, le faltaba un meñique, muy bien trajeado, pero que sí se le veía los tatuajes. Claro, yo, hostia, un yakuza, vamos a hacer una foto de yakuza. El yakuza, ni corto ni perezoso, se vuelve y se queda mirándolo. Ellos, lógicamente, guardan cámara, vámonos. Y empieza a cantar, porque le da miedo. Y el yakuza se va detrás de ellos. Y ellos, claro, ellos entran ya precisamente en pánico. Hostia, que nos está persiguiendo el yakuza. Ellos empiezan como intentando esquivar, dan como unas vueltecillas, hostia, que ya no viene, y cuando se dan cuenta lo tienen de frente. Y ellos no saben qué hacer. ¿Saben lo que quería el yakuza? ¿Qué? Verle los tatuajes occidentales que tenían porque estamos flipando. Claro, el pobre yakuza lo que iba detrás de ellos diciendo, joder, ¿por qué se van? Que quiero ver estos tatuajes, porque a ellos les gusta mucho el tatuaje. Hombre, comparado con... El tatuaje occidental a ellos les llama mucho la atención. Pero comparado... Es muy diferente. Son tatuajes muy diferentes. Tal vez comparado con esto se empequeñece un poco. No, porque... son diferentes, pero son diferentes. A ellos les llama la atención puesto que es algo novedoso para ellos. De hecho, hoy en día se están tatuando, los japoneses tatúan cualquier cosa. Están tatuándose tatuajes occidentales, están perdiendo mucho su tradición y su costumbre, que realmente lo que lo están guardando es la yakuza. Yo cuando veo estos dibujos sobre la piel, me recuerdan a cómic. Claro. Antes lo decías tú, claro. Poco los precursores. Son tan... Mira, aquí tenemos... Te voy a sacar otro incunable para que veas lo de los aires del sur. Aquí tenemos, de hecho, imágenes de esos kimonos en piel, que realmente son tatuajes en piel, y que, como comentaba Fede, pues la parte central queda al descubierto, como si tuvieras una especie de Rebeca, por llamarlo de una forma conocida aquí en estas latitudes. Más extraños son los tatuajes completos y tatuajes parciales. Pero como hemos ido viendo, hay auténticas joyas. Mira. Esto es una joya.
Esto además creo que está... Mira, aquí tenemos... Oye, ¿las mujeres también se hacen este tipo de tatuajes, Fede? Realmente no. Se tatúan, pero realmente no se deberían de tatuar. Que antes he visto una imagen... Es un tatuaje masculino, lo que pasa es que hoy en día, pues bueno, pues hoy en día, tú sabes, hoy en día pues la mujer igual que el hombre pues se tatúa y hace las cosas igual que el hombre. Pero tradicionalmente el tatuaje es masculino, porque ya hemos dicho qué tipo de personas se tatuaba, y vuelvo a lo mismo, en la mafia yakuza es cosa de hombres. ¿Qué me trae, Fede? Oriyoshi III, este señor que te he hablado, y los 108 héroes del Suikoden. Esto es una serie que él hace dedicada a basada en los héroes del Suikoden, y vamos a ver algunos de estos héroes del Suikoden. Y aquí los tiene. Qué maravilla. Vamos a ver señores, cada uno te va a contar una historia. Son cada uno, ya digo, cada uno es una historia. Vamos a ver guerreros infalibles. Fíjate este que lo han acribillado, sin embargo tiene su banderita ahí, sigue. Esto pues como un buey, no sé la historia que tiene este señor, con su monito y con un melocotón. Típico Confucio. El melocotón es muy interesante también, es un símbolo muy importante. Y en fin, vamos a ver a esos héroes. Ves cómo se pelean con demonios. Que se llegan a pelear con demonios sin problema ninguno. Ahí ves al tío dándole de aguantar, vamos al demonio. Aquí tenemos otro luchando, fíjate, el armamento, o sea, vamos a ver lo que es el samurái, ¿no? De alguna manera, ¿no? O el ronin, ¿no? Fíjate las armas del ninja, ¿no? Estas armas que... Tenemos unos caballos. De auténticas joyas, ¿eh? Es una maravilla. Y este señor, porque este señor ha estudiado esa cultura perfectamente. Si te fijas, muy parecido al sumi, a las acuarelas. De hecho, el sumi es una palabra compuesta. El sumi es el arte japonés de la acuarela. Esos aguados japoneses, ¿no? Que hacen esas aguadas. Y aquí tienes una dama. Qué o a lo joya. mejor un señor vestido de señora, no lo sé. Son auténticas joyas, ¿eh? Lo tenemos con espejo. En fin, es una maravilla. Fíjate este hacha que lleva. ¿Y esto se lo tatúan también? Claro, estas son ideas para crear tatuajes. A partir de aquí nace un tatuaje. Contando toda la leyenda de este señor. Entonces, si este señor se pelea con un dragón, pues vamos a ver este señor, lo vamos a ver con un dragón. Sí. Si se pelea con demonios, vamos a verlo pues con demonios peleándose. Mira, este por ejemplo ha atrapado a la carpa dragón, porque para ellos la carpa, sabes que la carpa también la ven mucho. Para ellos la carpa es la representación del dragón. ¿Por qué? Porque tiene esos bigotillos como el dragón y tiene las escamas del dragón. Entonces aquí lo que vemos es que es una carpa transformándose en dragón. Porque ellos piensan que se transforma en dragón. Es como, digamos, es como el antecesor del dragón. Eso se lo tatúan en el brazo derecho normalmente porque es el brazo que manda más fuerza, es un símbolo de poder. Tenemos otro héroe. En fin, hay un artista que me gusta mucho, le voy a enseñar otro libro, que es un artista occidental, pero que ha asimilado muy bien Hay auténtico arte en tatuaje, como estamos viendo. Donde la labor de realizar este tipo de tatuajes es faraónica, pero que, como contaba Fede, realmente esto ya es extremo. Aquí lo vemos como está en el cuero cabelludo de un señor tatuado, pues todo lo que es ese apasionante diseño, y desde luego a uno no lo deja indiferente. Una magnífica obra, de las muchas que podemos encontrar aquí en Tatutiki, aquí en este magnífico taller de tatuaje en José Laguillo. Pues mira, tengo tanto el libro que no lo encuentro, José. Como esto, y como no lo tenemos preparado muy bien, como me coge siempre de improviso aquí, pues yo me enseño un libro de dragones también encontrado, entero de dragoncitos. Si te fijas, el dragón, un detalle, ¿vale? El dragón japonés se diferencia del chino en varias cosas. Es muy importante. Una son las manos y otra la cabeza. El dragón japonés tiene las manos con 3 garras, como la de un pollo realmente. Si fíjate que es la garra de un pollo. Y la cabeza es alargada. Y además vuela sin alas. Un animal fantástico. El tatuaje, el dragón oriental tiene manos de persona. El chino, si te fijas, tiene 5 dedos.
y la cabeza es más chata, es más humanoide, este es más reptiliano. Realmente es como una lagartija, vamos, alargar, es como una serpiente con patas, pero vas a ver que siempre tiene solamente tres garras como un... Sí, como un como pollo. Como un pollo, tiene garras de pollo. Un típico pollito, vamos. Sí, sí, sí. Además son extremadamente difíciles de tatuar. Para mí la parte que más me cuesta de trabajo porque son muy feas ¿Tú realmente. has hecho tatuajes de este tipo, Fede? Sí. Bueno, lo he hecho a máquina, lógicamente, pero sí he hecho. Dentro de humildemente, que yo no soy Bueno, ningún es que maestro japonés. también realizar esto Pero con, sí con el palillo... sí he adaptado, no, eso es, vamos a ver, pero tú para trabajar con esto tienes que tener años y años y años con un maestro japonés que te enseñe. Si no sería, yo lo vería una barbaridad yo ponerme a hacer tatuajes con esto. Podría hacer una prueba a un amigo, pero es sacrílego, vamos, lo consideraría un sacrilegio. Tengo mucho respeto a los maestros orientales para yo hacer eso. Pero sí, en Occidente se hace un tipo de tatuaje japonés, es muy diferente, el tatuaje no es tan vasto, o sea, es más occidentalizado. De hecho, aquí la gente, bueno, pues te pide un tatuaje japonés y te pide, ay, con una geisha. Claro, yo cuando dibujo una geisha, yo tengo una geisha en mente japonesa y la cara es bastante fea para los cánones occidentales. Claro, no les gusta, o es que no me gusta la cara, porque claro, ¿qué piensa de una geisha? La cara de Angelina Jolie vestida de geisha. Pero señores, eso no es un tatuaje japonés, es un tatuaje occidental con reminiscencias orientales como la queramos llamar, pero eso no es un tatuaje japonés auténtico. Igual que si quieren un samurái, pues buscan la imagen de Brad Pitt, ¿no? Vestido de samurái. ¿no? O de Tom Cruise, ¿no? Claro, perdón, de Tom Cruise, no de Brad Pitt. Es absurdo, ¿no? Eso es una locura, ¿no? Pero bueno, eso ya forma parte de no tener una base cultural del tatuaje que tampoco tienen por qué tenerla, ¿no? En el tatuaje estético, ¿no? Pues Fede, ha sido un auténtico placer que nos hayas ilustrado sobre un tema tan Cuando apasionante. queráis de tu tatuaje siempre es un placer hablar porque bueno, yo he dedicado prácticamente toda mi vida al tatuaje y como ya dije en otro de esto que hicimos, para mí es algo más que dibujar un muñequito en la piel. Para mí es un acto bastante serio y un compromiso y tratar de llevar a la piel de la persona un sentimiento o un deseo. Esto es prácticamente arte y hay que tener también la sensibilidad. Incluso chamánico. Exactamente. Fede, volvemos otro día Cuando queráis. y seguimos grabando Aquí estaremos contigo. siempre hablando de tatuajes siempre que podáis y que queráis. Muchas gracias, amigo. Otro día hablamos del polinésico, que tiene mucha tela. La semana que viene hablamos vale. del polinésico. Venga, ya me has cogido, ya me has hecho la trampa. Gracias, Fede. A ustedes.